la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Y nos vamos a mover bajo el tema que ustedes están viendo en la pantalla, que es el espíritu de retribución. Amén. Ese es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, este es el libro de los sellos, el libro donde está el programa de Dios, el propósito de Dios que Dios tiene para toda la humanidad, desde el comienzo, desde el principio de la creación del mundo hasta lo último. Amén. Entonces el Cordero nace, crece, muere, resucita, asciende a los cielos, y dice la palabra de Dios que toda autoridad por boca del Señor Jesús le fue dada en los cielos y en la tierra. Amén. Entonces, cuando Él recibe toda autoridad en los cielos y en la tierra, recordamos el Salmo 110, que dice en el verso 1, el Padre dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Entonces empieza el propósito de Dios, empieza la economía de Dios. Y parte de esta economía son estos caballos del Apocalipsis. Amén. La semana pasada vimos el primero fue el caballo blanco. ¿Cuántos fueron edificados con la enseñanza de la semana pasada? Amén. ¿Cuántos se sorprendieron de que no era el anticristo? Amén. Amén, gloria a Dios. Pero vamos a ver hoy justamente esto. Dice, aquí quiero llamarle la atención de que es el segundo caballo. No es el primer caballo, es el segundo, ¿ok? Es el segundo ser viviente. ¿Por qué hago la aclaración? Porque tenemos que entender que todos aquellos que van a sufrir con este caballo son aquellos que no aceptaron el primer caballo. El primer caballo representa el Evangelio, pero todos aquellos que se rehúsan a someterse al Señor por medio del Evangelio se van a encontrar con algo tremendo que vamos a entender esta mañana. Dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que es un privilegio tremendo
en el que ustedes y yo nos podamos subir un poquito, amén, de que podamos ascender hacia las nubes y ver el panorama de aquí hacia abajo, amén. ¿Qué es lo que va a acontecer con las cosas de la tierra? ¿Qué es lo que va a pasar en este programa de Dios? Porque es la consumación del plan de Dios. Ya se empezó a echar a andar el primer caballo. ¿Cuándo empezó a andar ese caballo? Desde que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Dice que el primer ser viviente, lo dice Juan, dice, y vi al primer ser viviente que tenía cara de león. ¿Se acuerdan? Y dice que el primer ser viviente tenía cara de león, y vi cuando le dijo con voz de trueno, o sea, con la voz de Dios, ve y conquista, porque salió venciendo y para vencer. Ese fue el caballo blanco. Pero aquí nuevamente, en el verso 3, ¿qué dice? Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Amén. ¿Cuál es este segundo ser viviente? ¿Cuál será este segundo ser viviente? Vamos a ir a Apocalipsis, hay una voltica a la página, Apocalipsis 4, 7. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, o sea, el primero. El segundo era semejante a un becerro. Entonces, ¿se acuerdan que el ser viviente tenía 4 caras? Cara de león, cara de becerro, cara de águila y cara de hombre. Entonces ahora el Señor con voz de trueno va a hablar a través de este becerro, de este ser viviente. No sé si se alcance a ver aquí, si alcanzan a ver la silueta del becerro y a un caballo por allá. En la mañana no lo vieron, ustedes lo ven porque lo leímos, ¿cierto? Pero en la mañana no lo vimos. De este becerro les voy a hablar hoy. Amén. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ve. Recuerden que la semana pasada vimos esa palabra, la palabra orcuo, que es la palabra ve, no mira, sino ve, anda, arranca, ¿ok? Ya el león de la tribu de Judá mandó el evangelio. Ahora tenemos que prestarle mucha atención a esto, porque el Señor, por la voz del becerro, por la figura del becerro, con voz de trueno, le dice al segundo caballo, ve, arranca. O sea que primero viene el evangelio y detrás viene este caballo rojo. Amén. Vamos a ver un poquito qué significa el caballo rojo. El caballo rojo tiene que ver con la sangre, y la sangre tiene que ver con la muerte. Así que en este caballo rojo nos vamos a encontrar con algo muy tremendo, porque su significado es guerra, bermejo, guerra, sangriento. ¿Ok? Hay una parábola que dijo el Señor Jesucristo, que a uno les había dado unos talentos. Dice, a uno les di 10 talentos, a otro les di 5 talentos, a otro les di 2 talentos. En la otra parábola habla de minas. A uno le di 10 minas, a otro le di 5 minas, a otro le di 1 mina. Pero dice que el Señor se fue, el dueño, a recoger un reino, a recibir un reino. Y que cuando Él volvió, le pidió a sus siervos cuentas. ¿Ok? Entonces hubieron unos que le dieron 10 talentos más, y estos se les dio más. Al que le dio 5 se les dio más. Pero al que le dio 1 no se le dio nada, por cuanto no hizo nada. Lo escondió. Pero dentro de lo que dice Lucas de esta parábola, dice que el Señor añadió y dijo, aquellos que no quieren recibirme, ni que quieren que yo reine, tráiganlos delante de mí y decapítenlos. ¿Ok? Decapítenlos. Así que el Señor primero envía su misericordia, porque primero se tiene que conquistar ¿con qué? Con la gracia. Pero aquellos que no vengan al Señor por la gracia, por la misericordia de Dios, van a venir ¿por qué? Por la guerra. Amén. Él pagó el precio por nosotros. ¿Por qué las personas rechazan el precio que pagó Jesús? Porque no saben cuánto costó.
Para eso viene retribución sobre nosotros. Por esa causa venimos nosotros delante de Dios, porque a nosotros tuvieron que afligirnos para poder venir delante de Dios. Si a nosotros no nos afligen, nosotros no entendemos el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Nadie sabe cuánto valor tiene la gota de sangre que derramó Jesús. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que no venga este caballo. Muchos de nosotros nos ha dado vuelta este caballito, el caballo de la guerra, el de la persecución. Vamos a ir a Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el verso 1, que quiero demostrarles que el Señor primero envía su gracia, primero envía el Evangelio antes de conquistar. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Ahí ustedes ven a 3 apóstoles: Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ustedes están viendo ahí el caballo blanco, ¿no? Dice: debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, se dan de cuenta que aquí Pablo está hablando a una iglesia que está trabajando, que el caballo blanco está todo galope, están predicando, están enseñando, están haciendo la obra del Señor, pero aparecen un par de palabritas ahí. Por causa de esto, ustedes sufren persecuciones y tribulaciones, y esto genera en ustedes paciencia. Dice el verso 4, porque nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. O sea, por tu paciencia los apóstoles se glorían. A pesar de lo que esté pasando, ustedes continúan y ustedes reciben tribulaciones y ustedes reciben persecuciones, y dicen los apóstoles que se glorían en esto. Se gozan. ¿Por qué se gozan? Porque resulta que el Señor, cuando envía el caballo blanco, el Señor no lo envía solamente a recorrer la tierra, con él le envía 5 grandes poderes, que es los apóstoles, los evangelistas, los maestros, los pastores, ¿ok? Y los profetas. Entonces todos estos conglomerados de hermanos salen a recorrer la tierra predicando el Evangelio. Y cuando se encuentran iglesias como Tesalonicenses que reciben la palabra de Dios, pues se gozan. Dice, por lo menos encontramos un grupo que este grupito se está gozando en las cosas del Señor. Sufren persecuciones, sufren tribulaciones, pero esto genera en ellos paciencia. ¿Ok? Y este ministerio de la paciencia no vamos a entrar hoy allá, pero sí le vamos a poner atención. Entonces, ¿qué pasa cuando los hermanos, como los de Tesalonicenses, están trabajando, se están haciendo la obra del Señor, cuando los hermanos están predicando, cuando los hermanos están evangelizando, y empiezan a sufrir este tipo de tribulaciones? Porque ¿saben ustedes, queridos, quiénes atribulan a la iglesia? Son los mismos hermanos. Cuando nosotros estamos viendo el libro de Tesalonicenses, ustedes van a leerla en su casita, la primera y segunda carta, no son largas, y ustedes se van a dar de cuenta que en Tesalonicenses el Espíritu Santo les habla de las cosas que van a suceder. Y allá les habla de cuando el Señor va a venir en su parusia, que fue lo que vimos en la mañana, o el arrebatamiento. Ahí les va a hablar de cuándo será, a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces, esta iglesia fiel recibía tanta revelación del Señor por causa de que eran fieles. Pero ¿saben qué pasaba? Que ellos eran metidos ¿en qué? En tribulaciones y en persecuciones. Y estas tribulaciones y estas persecuciones eran por causa de la misma gente de la iglesia, de los mismos hermanos.
Afuera te atribulan, se burlan de ti, porque tú eres, entre comillas, cristiano, ¿ok? Ay, allá va el aleluya, allá va el canuto, allá va la hermanita, ¿cierto? Nunca te van a recordar a ti por lo bueno que tú hiciste. Te van a recordar a ti por el error que cometiste. Y el primero que te lo va a poner en tu cara es tu familia. Y después en la iglesia hay un movimiento religioso dentro de la iglesia, que ese movimiento a ti te va a hacer pasar por tribulación. Van a pelear contra ti. Les decía yo en la escuela dominical, la iglesia, y voy a hablar de esta local, a la que nos corresponde, no nos vamos a meter en otro lugar. La gente se mantuvo amándose y abrazándose mientras no se predicó el evangelio del reino. Se predicaban muchas cosas, bonitas enseñanzas, pero cuando se empezó a predicar el misterio de Dios, el misterio de los reinos, el misterio de Apocalipsis, el misterio que Jesús realmente demandaba, hubo una batalla tremenda. Y la gente se fue. Se enojaron. ¿Por qué? Porque es que esto no es natural, esto es espiritual. Empiezan a sentir aflicción en su espíritu. Dicen, no, como este pastor está diciendo que se arrepienta uno todas las semanas, ¿que no se sabe otra? ¿Cierto? ¿Cómo es que si yo creía antes que es que el árbol de Navidad sí nos gusta? Sí, les gusta a ustedes, pero no, al evangelio no. ¿Cómo es que las prácticas que antes hacíamos, por qué ahora las quiere cambiar? Porque se empieza a predicar la palabra de verdad. Y la palabra de verdad hace una división. Aquel que la recibe, aquel que la acepta, aquel que se somete al evangelio, no al pastor, al evangelio de Dios, es cambiado, es transformado y los misterios se le son revelados. Pero aquel que la rechaza, detrásito viene un caballo y viene montado por un jinete. Y este es un ángel. Y a este ángel se le conoce como el ángel de la retribución. Amén. Tenemos que ver por qué es el ángel de la retribución. Ese es el título que pusimos. En la mañana los dejé con un versículo, lo vamos a volver a recordar. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Ok? Porque ciertamente esos hermanitos, como nos muestra el Señor, los de Tesalonicenses, eran trabajadores. ¿Usted sabe qué es un buey? Aquí tenemos una familia mexicana, pero ellos le llaman buey a los amigos. ¿Cierto? Un buey es un animal de trabajo. Es uno que trabaja, que se esfuerza, que muchas veces le ponen carga sobre carga, porque lo ven así, grandote. Por eso el Señor nos habla detrás con la figura de la cara del buey. Salmo 44, 22. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para matadero. Cuando recién nace un becerrito, los ganaderos siempre lo ven, le ven las paticas, le ven la compostura y dice, este cuando crezca va a ser buen filete, ¿cierto? Automáticamente ya lo están matando. Este va para el matadero. Por eso el buey nos representa esta enseñanza. Somos como ¿qué? Como ovejas, como bueyes, como corderitos para el matadero. Voy a decir una verdad, quizás a ustedes les va a golpear, pero cuando ustedes vinieron a los pies del Señor Jesucristo, fueron contados como ovejas para el matadero. Van a morir. Si usted llega a la estatura de buey, no es chiste. Si usted llega a la estatura del trabajador, a usted lo van a humillar, a usted lo van a vituperar, de usted se van a burlar, quizás hasta con una capa. Se burlan, así no hacen en las, ¿cómo se llama? En las corridas de toro. Es una figura, pero de nosotros se van a burlar, de nosotros se burlan. A los pastores, a los evangelistas, aquí tenemos un evangelista en las filas. Se burla, la gente de afuera se burla y se burlan los hermanos. Se ríen, te menosprecian. Eso es lo que pasa. Pero aquí hay algo tremendo, hermanos, y esta es la enseñanza para hoy.
Antes de ir a la aplicación, déjenme darles otro poquito de historia que me gusta. ¿Ustedes recuerdan, allá en Éxodo capítulo 20, que Moisés subió al monte Sinaí? Y cuando sube al monte Sinaí recibe la ley de Dios, recibe el evangelio, recibe los mandamientos. Y cuando baja se encuentra porque el Señor le dice: hey, muévete y baja porque la gente allá abajo se está pervirtiendo. Y dice que la gente sedujo a Aarón y metieron todos los aretes y los zarcillos en el fuego. Y ojo con lo que dice ahí, porque ahí no dice que ellos formaron un becerro de oro. Ahí dice que surgió una figura como si fuera un becerro. Y ellos terminaron de darle forma. Entonces se metió algo ahí en ese fuego y surgió un becerro de oro, que terminaron últimamente por adorarlo y estaban cantando y comían y bebían y se daban en casamientos y todo ese tipo de cosas. Y cuando baja Moisés, porque dura 40 días, y baja y se encuentra con esto, si no es por la intercesión de Moisés, el Señor mata a todo el pueblo. Pero resulta que Moisés se puso a interceder por cuanto el pueblo se puso a adorar al becerro de oro. También por Aarón. Aarón había cometido un error. Pero ¿qué pasaba? Que el pueblo necesitaba un ídolo. Necesitaba adorar algo visible, algo palpable. Cuando ellos estuvieron en Egipto, eso era lo que veían. Ídolos de oro, ídolos de figuras, de barro, de madera, qué sé yo, de piedra. Este becerro representa la virilidad, ¿ok? En las religiones antiguas, en las culturas antiguas, representaba la fertilidad y era adorado básicamente por mujeres, ¿ok? Las mujeres querían estar preñadas a toda hora. ¿Por qué? Porque si se tenían más hijos, ojalá fueran varones, eran más ricas. Entonces, los hombres trabajaban la tierra, adquirían más riquezas y las mujeres se levantaban más. ¿Okay? Hoy en día, ¿por qué lo cito yo? Porque hoy en día la mayoría de las iglesias danzan alrededor de un becerro de oro. Y ese becerro de oro o es el pastor, o es el grupo de alabanza, o es el hermanito o el milagrero, el que se la pasa orando y haciendo milagros. No que no obre, sino que se roba la gloria de Dios y la gente lo empieza a adorar. Pero esto sucede dentro de las iglesias. Aquellos que no estén en medio de ese movimiento y se levanta un pastor así loco como su servidor y dice: no, esto no es correcto, esto no es bíblico, entonces se levantan contra él, lo humillan, lo vituperan y hasta los expulsan de las iglesias. ¿Ok? Hay dos partes. Esta enseñanza es ambigua. Estas partes, hay una parte que nos enseña el poder del trabajo para el Señor. Pero hay otro extremo que nos muestra que tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer en adorar a un becerrito de oro. Tal vez el becerro de oro lo tenemos en nuestra casa, ¿ok? Sea nuestro esposo o sean nuestros hijos. O de pronto sea un carro, o de pronto sea una casita o un terrenito. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dice: entonces, la consecuencia de no recibir el evangelio, de rechazar al pueblo del Señor, ponerlo como animal de sacrificio, porque no pondrás bozal al buey que trilla. Dice: la consecuencia de no recibir el evangelio, de rechazar al pueblo del Señor, ponerlo como animal de sacrificio, es ellos llamando sobre sí la retribución. Dice el verso 4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice el 5: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y aquí viene lo más duro: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan.
¿Se dan de cuenta? Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pregunta: entonces, ¿por qué sale el caballo rojo que es enviado por el segundo ser viviente que tiene la figura de becerro? ¿Sale para qué? Para dar retribución por cuanto se burlaron, humillaron, vituperaron a los que trabajan en la obra del Señor. Por eso sale este caballo. Sale el caballo para seguir el trazo o el caminar del caballo blanco, porque el caballo blanco sale evangelizando, pero todo aquel que no recibe el evangelio, lo recibe el caballo rojo. Entra en batalla contra Dios, entra en pelea contra Dios. Pero también aquellos que rechazaron a los hermanos, que se burlaron, que los vituperaron, que los humillaron, que se rieron, que los arrinconaron por allá, a estos viene y se llama el ángel de la retribución. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Dice: cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la paz, de la tierra la paz. Entonces, ¿qué es lo que te va a quitar cuando tú rechazas el evangelio de Dios? Te van a quitar la paz. Y si tú pierdes la paz, pierdes el equilibrio. Qué lindo que el Espíritu Santo esta mañana oró por la paz, aún por los impíos. Señor, tráeles paz, tráeles calma, tráeles tranquilidad, porque cuando esa paz sea quitada de los corazones de los hombres, van a empezar a buscar lo que el otro tiene, y vendrán guerras y rumores de guerras. Y empieza este caballo. ¿Va a empezar en el futuro? No. El caballo empezó desde que el evangelio se puso en acción. Y el que no entró en la economía de Dios con el evangelio, el que no se humilló al Señor por medio de la gracia, empezó a ser humillado. ¿Por qué? Por este caballo. Y detrás de este caballo viene otro peor. Viene uno negro. Y detrás del negro viene otro peor, que es el de la muerte. ¿Sí ven? Entonces, hay veces lo vemos muy metafóricamente, lo vemos muy grande, el panorama lo vemos muy amplio, pero tenemos que entender que estos caballos están aquí, alrededor nuestro. Vino el evangelio. ¿Cuántos recibieron el evangelio? Amén. Gloria a Dios. Manténganse ahí. No le pongas bozal al buey que trilla. No humilles al hermano. Tú no sabes qué es lo que está pasando con los hermanos. Cierra tu pico, cierra la boca, ora al Señor, ora a Dios en todo tiempo. No te metas en los zapatos del otro, porque tú no sabes qué es lo que está pasando, porque de todo daremos cuenta. Si nosotros estamos en el evangelio, tenemos doble responsabilidad: la responsabilidad de predicar y la responsabilidad de amar, de exhortar, de traer al llamamiento santo. A muchos no les va a gustar, a muchos no les va a gustar la palabra, pero esta palabra es la que te va a traer delante de Dios, la que te va a humillar, la que te va a hacer que te arrepientas. No le pongas bozal al buey que trilla. En esta iglesia, cuando yo llegué, escuché a una persona, porque amaba mucho a los pastores pasados, y dijo así, aleteando la mano, dijo: vas a ver cómo los ponemos a trabajar. Así, vas a ver cómo los ponemos a trabajar. Y sí que nos pusieron a trabajar. Sí que nos pusieron a trabajar. Pero tristemente ya no están acá. No soportaron la palabra de verdad. Porque el evangelio es palabra de verdad. No es religión. No es lo que a mí me gusta.
La palabra de verdad me rompe el corazón, acaba con mi alma, me destruye. Pero cuando yo estoy muerto, me restaura y me resucita en el Señor. Soy una nueva criatura, me levanta, me llena. ¿No le dijeron a Ezequiel? ¿Crees que esos huesos secos se pueden levantar? Profetízales. Y el espíritu de poder vendrá sobre ellos. ¿Desde dónde? Desde abajo. Amén. Y hablando de Ezequiel, dice la palabra del Señor que el juicio comienza, la limpieza comienza ¿por dónde? Por nuestra casa. Amén. Y ahí en Ezequiel capítulo 21 habla justamente de eso. La justicia, la limpieza empieza por nuestra casa. Ezequiel 21 desde el 8, leámoslo. Dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, la espada está afilada y también pulida. ¿Se dan de cuenta? Ahí está el caballo rojo. Pero si ustedes van a Apocalipsis, todo no comenzó así tan fuerte. Al principio, ¿qué dice? Y salió, en Apocalipsis 6:4 dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado primero, ¿qué? El poder de quitar la paz. O sea, primero viene la confusión, primero viene los rumores, viene esta confusión, viene la chismografía, viene todo este tipo de cosas. Pero después, mire lo que dice. Dice: le dio dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿Por qué? Por la confusión. Pero después, ¿qué pasa? Dice: y se le dio una gran espada. Esto es tremendo. Si ahorita la gente se está matando con esto solo, con que se quitó la paz, ¿qué es lo que está clamando el gobierno ecuménico, los católicos de allá de Roma y la gente, los líderes mundiales? Que venga, ¿qué? Paz y seguridad. No hay paz. Entonces va a venir paz y seguridad. Vamos a poner este gobierno para que traiga paz y seguridad. Y la palabra de Dios nos dice ahí, en Tesalonicenses también, que cuando se diga que paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces imagínense que hasta ahora se quitó la paz. Y si nosotros no entendemos, detrás de la paz que viene, dice: se le dio una gran espada. Entonces ahora volvamos a Ezequiel 21:8, que dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Y la dio a pulir para tenerla en la mano, y la espada está afilada y está pulida para entregarla en la mano del matador. Dice el verso 12: clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque está sobre mi pueblo. Será ella, o sea la espada, sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Heriré pues tu muslo, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún su cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. O sea, que el rey cayó. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate la mano contra otra, y duplíquese y triplíquese. Si se dan de cuenta que viene primero una cosita suavecita, el rumor, y después se duplica, se triplica. ¿Qué pasa en Apocalipsis? Primero vienen los sellos. Primer sello, segundo sello, pero después de los sellos vienen las trompetas. Y en las trompetas ya estamos en la gran tribulación. Y después de las trompetas se triplica el dolor y vienen las copas. Y viene el derramamiento de todo juicio. ¿Sí ve? Amén. Dice el 15: para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen, en todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Amén. Dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar.
corta a la derecha y hiere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Y dice que el Señor ha hablado. Si ustedes van a Ezequiel, más atrasito, en Ezequiel 9, dice que el Señor manda 6 verdugos con armas de destrucción. Ezequiel capítulo 9, clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino. ¿Quién es este varón vestido de lino? Ahí está el caballo blanco en medio de la destrucción. Así que ya están corriendo 2 caballos, pero hay oportunidad de recibir el evangelio. Sigo leyendo. Dice: y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Amén. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amén. ¿A quién llamó primero? Al hombre, al varón de lino que tenía el tintero. ¿Y qué le dijo? Ve y sella a todos aquellos que gimen y que se lamentan por las abominaciones que están sucediendo. Pero si ustedes no son sellados, ¿quiénes están detrás del varón de lino? Los destructores. Y cada uno de ellos tiene que una espada, un arma para destruir. Amén. Dice: y a los otros dijo oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis ¿por dónde? ¿Por dónde? Y comenzaréis por mi santuario. Por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Quiénes son los ancianos? Los que se decían ser sabios y estaban en el templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, quedó solo Ezequiel. O sea que parece que Ezequiel era el único que intercedía, al único que le dolían las cosas que estaban pasando. Pero habían muchos ancianos, muchos príncipes que estaban dentro del templo, pero a ellos no les importaba. A ellos los que querían era estar ahí, ser reconocidos, ¿verdad? Como príncipes. Pero ellos no se lamentaban por lo que estaba sucediendo. No se lamentaban por lo que quería Dios que hicieran. ¿Qué quería Dios que hicieran? Que el reino de los cielos conquistara. Amén. No que tú fueras próspero. Tú tienes ¿quién es el salvo acá? ¿Quién es salvo aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Te costó algo? Tienes una riqueza tremenda en los cielos. Y eso es lo que te tiene que soportar a ti, la fe. Amén. Si el Dios te dio la oportunidad de tener riquezas, gloria a Dios, utilízalas bien para el reino de los cielos. No te gloríes en lo que no es tuyo. ¿Ok? Gloríate en el reino de los cielos. Tienes cómo ayudar a la obra del Señor para que la obra avance. Hazlo. Porque la que se trata aquí no es de salvación. Ya somos salvos. Ya. ¿Cuántos están sellados así con el tintero? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen escrita la palabra del Señor en su corazón? Gloria a Dios. ¿Y sabes por qué se escribió? Porque algún día el Señor te permitió ver por un hoyito allá tu corazón, y te diste de cuenta, así como Ezequiel, que eso estaban figuras de serpientes y ídolos y cosas raras,
Y el Señor dice, esto hay que limpiarlo. Esto hay que sacarlo. Porque tiene que venir esa mano de escribano y grabar la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. O sea que aquellos que no se someten al Señor por medio de su Espíritu Santo, viene destrucción repentina. Wow, hermanos, qué tremendo. Este caballo es tremendo. Pero primero que la destrucción que viene. ¿Ah? ¿Qué viene antes de que la nación caiga? Viene la soberbia. Eso es lo que dice Proverbios. Antes de la destrucción viene la altivez de corazón. Y quizás ustedes estén preguntando en su mente, pastor, ¿será que eso pasó aquí? El caballo está caminando, está andando al galope. Amén. Gloria a Dios por nosotros. Gloria a Dios por los hermanos. Gloria a Dios porque podemos interceder. Gloria a Dios por los Ezequieles que hay aquí. Porque no nos gozamos en que nosotros, quedamos del lado bueno. No, hay hermanos que se están muriendo allá, que están secos, están en un valle de huesos secos, por cuanto están rechazando la palabra de verdad. ¿No decía Jesús? Decía, estos solo predican fábulas y cosas de hombres. Pero conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Entonces lo primero es la gracia. Ustedes también se podrán preguntar, pero ¿cómo puede haber tanta mortandad? Luego Él no es un Dios amoroso. Hermanos, Dios es un Dios justo. Dios envió a su amor, la esencia de su amor, de su mansedumbre, la esencia de su espíritu la envió en el Señor Jesús. En Él está el amor de Dios. En Él está la palabra dulce. Dice el libro de Cantares, que cuando el novio habla, el esposo habla, es como si fuera un panal de miel. En Él está la dulzura. En Él está enamorarnos nosotros de Dios. Pero también es un Dios justo. Es un Dios misericordioso. La guerra no viene para que el pueblo se muera, sino el Señor ya nos había destruido, dijo Jeremías. Sino por la misericordia de Dios estamos todavía nosotros aquí. Porque la iglesia peca. Tú pecas, yo peco. Pero tenemos nosotros la oportunidad de venir delante del altar, delante del Dios de la gloria, y pedir perdón por nuestros pecados. Amén. Y seguir adelante. Pero, entonces, ¿por qué viene tanta guerra? Por la misericordia de Dios. Miren, si en el 2010 no hubiera venido un terremoto sobre Haití, las iglesias de Spring Valley, del sur de Nueva York, estarían vacías. Pero por causa de ese terremoto, se sacudió ese país, porque vivían ¿en qué? En hechicerías, en vudú. Era un país hechicero. Se comían, mataban a los extranjeros, a los niños. Las hermanas dominicanas nos pueden dar testimonio de eso. Un país hechicero, un país que practicaba la satanería. Y vino un terremoto tremendo. Y ustedes van a ir a Florida o en el sur de los Estados Unidos, aquí nomás, pasando el puente. Y las iglesias haitianas así de llenas. Más fieles que nosotros. ¿Por qué? Porque vino un caballo y lo sacudió. No quisieron a las buenas. Tenían a los evangélicos al lado. Ahí tenían a los dominicanos, pueblo evangélico de siempre. Ahí los tenían, pero no, ellos prefirieron ¿qué? Su hechicería. Hicieron una encuesta hace como unos 2 o 3 años atrás de cuál era el país más creyente en Latinoamérica. Y adivinen quién quedó. No adivinen, figúrense, ¿quién quedó? ¿Sabe quién ganó? Ganaron 2 países. Ganó México y ganó Colombia. Los países más creyentes en América Latina. Y usted dice, ¿pero por qué? Y usted va a la historia de Colombia, y Colombia era un país totalmente católico romano. Pero a causa de la violencia, nosotros llevamos 60 años matándonos entre hermanos. A causa de la violencia, las iglesias están llenas.
A causa de la violencia en México, hay iglesias tan poderosas que están predicando sermones que por más que tú los leas no los encuentras, pero vienen desde el mismo reino de los cielos. ¿Por causa de qué? Amén. ¿Por causa de qué? De que el Señor sacudió. Viene violencia, viene mortandad. Hay ciudades como Mazatlán, Sinaloa, en que hay 100 muertos al día. Y no es el virus. ¿Cuál es el propósito de este virus? ¿Usted cree que el Señor no está detrás de esto? Es el Señor detrás de esto, por cuanto su pueblo lo rechazó. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén, lo leímos ahí en Juan. Pero aquellos que le recibimos nos dio potestad de ser llamados sus hijos. Amén. Entonces mire qué tremendo, hermanos, que cuando nosotros no recibimos la palabra del Señor, viene el espíritu de retribución. Cuando perseguimos al pastor, cuando perseguimos al evangelista, cuando perseguimos a los hermanos fieles, al que te llama por teléfono, oh mi Dios, tenemos tanto que orar por estos hermanos, porque tenemos que entender algo, y este algo es que es un espíritu que los está alejando. Es un espíritu que los está sacando de la presencia de Dios. No somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la palabra del Señor que somos como el viento. Un tiempo estamos aquí, al otro tiempo el Señor nos manda para otro lado. Pero aquellos que reciban la palabra de verdad, el Evangelio Santo, leíamos la semana pasada donde Pablo decía, yo les enseño lo que primeramente yo recibí. Lo primero, no lo segundo, lo primero. Que Cristo Jesús murió por nosotros y pagó por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que yo les predico, decía Pablo. Esto es lo primero, pero como no reciben lo primero, tiene que venir lo segundo. Y lo segundo es terrible. Lo segundo es terrible. Ahora, ¿por dónde empezamos nosotros la limpieza? ¿Por la casa? ¿Por nuestro corazón? ¿Por nuestros pensamientos? ¿Por nuestra vida? ¿Por nuestra familia? ¿Estamos nosotros colaborando al reino de los cielos? ¿Estamos nosotros aportándole a la conquista del reino de los cielos? ¿O estamos aportando más para ver qué beneficio tengo yo? ¿Cómo me siento yo mejor dentro de la iglesia? Yo, justamente, y voy a hablar por mi persona, yo quiero que el reino avance. Quiero que el Señor conquiste. Que el Señor llene toda la tierra de su gloria. Pero para eso el Señor tiene que venir con destrucción y gran poder. No le echen la culpa al diablo. El diablo estará diciendo, ¿otra vez yo? Estos caballos no los manda el diablo. El diablo va a tomar mucha oportunidad y va a enfriar a muchos. Pero estos caballos los envió el Señor, salieron de la presencia de Dios. Se le dijo al segundo ser viviente, ve detrás del blanco. Todo aquel que escape del blanco, del arco, dice Isaías 22, los que escaparon del arco, los príncipes, a eso los agarra estos. Y hubieron hermanos aquí que son príncipes en el reino de los cielos y están huyendo de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Son comienzos de retribución. Amén. Son comienzos de retribución. Ustedes toman un libro de historia universal. Ustedes lo primero que se van a encontrar en ese libro de historia van a ser las cosas que se escribieron de la palabra de Dios, de las cosas morales, pero después de eso, cientos de páginas van a hablar de pura guerra, de conquistas, de cómo fuimos a la independencia y para ver independencia tenemos que pelear. A Josué se le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes, y no temas ni te desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que estará contigo. Amén.
¿Qué hizo Josué cuando cruzó el Jordán? Después de poner el altar de las piedras. ¿Sabe qué hizo? Pelear día tras día hasta el fin de sus días. Él no llegó allá al palacio porque acabaron con Jericó. Llegó a pelear día tras día, a conquistar lugar tras lugar, ciudad tras ciudad, reino tras reino. Y resulta que nosotros ya entramos a Canaán. ¿Cuántos están en la tierra prometida? Pastor, ¿ya entramos? Sí, ya entramos. Porque Yehoshua, el Señor Jesucristo, es nuestro Josué. Y Él venció por nosotros. Y ahora a nosotros nos toca conquistar. Y si ustedes no están trabajando para el reino de los cielos, entonces están todavía atrás del Jordán. Hay que cruzar, hay que llegar, hay que pelear, hay que batallar. No va a ser fácil. Muchas veces tenemos que quedarnos callados y quietos. Quédate quieto y entended que yo soy Dios. Pero confía, obedece. Eso es lo que tenemos que hacer. Estate quieto, quédate quieto, entended, permanece alerta como las vírgenes. Las vírgenes, unas se durmieron, pero las otras también estaban dormiditas, pero estaban pendientes. Dice, uy, ya llegó. Ahora sí nos toca. A nosotros nos toca conquistar, hermano. Nos toca conquistar primero este corazón, estas manos, esta mente. Este cuerpo hay que someterlo a Cristo. Hay que someterlo al Señor. Sobre todo este dedo. Hagan así. Cada uno. Sobre todo los hombres. Porque este dedo es el que maneja. El control. Sí. Ese es el que maneja. ¿Ok? Ese hay que someterlo. Y hay que utilizar más estos tres, mire. Así. Hagan así. Esos son para esto. ¿Ok? A conquistar. ¿Cuántos quieren perder sus hijos? ¿Cuántos quieren perder sus hermanos, sus papás, sus abuelos? Hay que conquistar. Hay que aportar al reino de los cielos. Y decíamos en la mañana, no vamos a aportar con dinero, porque el dinero, si Jehová Dios es el dueño del oro y de la plata. Esta es la palabra del Evangelio. Este es el caballo, el segundo caballo. Primero viene el blanco, viene después el rojo. Y si a los que le toca vivir este caballo rojo y no obedecen, imagínense que viene el negro. Y en el negro nos vamos a ver la próxima semana. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Recordemos, hermanos, que nosotros somos uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo, somos un pueblo, somos la iglesia. No somos individual. Algunos, el Señor nos pone un poquito más de trabajo, somos más bueyes que los otros. Somos más, cargamos con un poquito más de peso, pero entiéndalo que no lo hacemos porque nos querramos gloriar. No somos becerros de oro de nadie. Lo hacemos porque el Señor nos sacó de un lugar, y de ese lugar donde el Señor nos sacó, nos dio un espíritu que quizás ustedes van a tener más adelante. Y es un espíritu que no nos impide, que no nos permite callarnos, dejar de testificar de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios que perdona, de un Dios que ama, de un Dios que aún a pesar de nuestras circunstancias sigue obrando en nuestras vidas, que nos trajo desde la mismísima muerte y nos puso aquí. ¿Quién se iba a imaginar? Yo no me iba a imaginar, pero Dios lo tenía en su propósito. Amén. No sabemos qué pase el día de mañana, pero lo que sí sabemos es que en este templo, en esta casa, el Espíritu Santo de Dios obra, porque encontró y halló un grupito de hermanos que intercede y que son fieles al Señor. Vienen las personas y reciben a Dios y se van alegres. Si ustedes hubieran estado el día de la oración acá, el día miércoles de oración, se hubieran gozado con nosotros, ¿verdad, hermanos? Una familia completa.
Entró por acá y se sentó allí y predicamos un par de cositas, pero vino la oración de los hermanos, vino la intercesión de los hermanos y esta familia recibió al Señor. Es el Señor quien hace la obra. Somos nosotros los que nos gozamos en las cosas que Dios nos permite. Amén. No le tenemos miedo a al caballo rojo. En algún momento nos va a tocar. Lo que yo siempre les digo es, háganse parte, únanse ustedes con el Espíritu de Jehová Dios, con el Espíritu Santo. Métanse. ¿Se acuerdan cuando enseñamos los querubines? Que les dije que nosotros teníamos la capacidad de tener ojos por fuera y por dentro, como los querubines. Pues acá también tenemos la capacidad de ser uno con el Señor, de trabajar, de tener la voz del león, de tener el hombro del buey, para esforzar, para ayudar, para interceder. Quizás te humillen, quizás te insulten, no quieran hablar contigo, no importa. Sigue orando, sigue predicando, sigue insistiendo. Pidámosle al Señor que tenga misericordia, porque hay de aquel que pone bozal en el buey que trilla. Amén. Va a llegar nuestro descanso. Todavía no. Un poquito más, dice el Señor. Pero va a venir. Paz tenemos en nuestro corazón. Y esta paz no nos ha sido quitada. Si no nos ha sido quitada, tampoco vendrá la espada. Amén. Si tenemos que entregar nuestra vida por el Evangelio, el Señor nos dará fuerzas y nos dará la valentía para enfrentarla. Pero mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que no temas ni desmayes. No importa si el de al lado te miró raro, míralo con agrado. Quizás él no tenga tu entendimiento. Quizás él no pueda sentir lo que tú estás sintiendo. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado. Por la oportunidad que nos has dado de aprender de tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestros corazones, que nos muestres, mi Dios, lo que tú quieres mostrarnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque así como has enviado al caballo blanco, también, mi Dios, has enviado al caballo rojo. Este es tu propósito, Señor. Lo aceptamos, mi Dios, aunque nos duelan, Señor, las naciones. Quisiéramos que todos vinieran al arrepentimiento, pero sabemos, mi Dios, porque tu palabra nos lo dice, que aún, Señor, en la gran tribulación se tiene que estar predicando porque muchos no entenderán. Te damos gracias, mi Dios, por la bendición, por el gran amor que tú has tenido con nosotros en llamarnos. Dice tu palabra que no somos dignos, Señor, de que entres dentro de nuestra casa. Pero tu palabra, Señor, romperá barreras, romperá puertas, romperá paredes, fronteras, mi Dios, y llegará y jamás volverá vacío. Te damos a ti, mi Dios, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia.
y con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, 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 Espíritu de Dios, Espíritu